Esto es Anime Talks, un programa que les permite conectarse desde casa para el mundo a través de lo que más nos gusta, la cultura japonesa. Sean bienvenidos de nuevo todos amigos, yo soy Adrián Valerian, representante de Crunchyroll para Colombia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Reno, más conocido como Reno Fandub o Reno Cosplay. Y yo soy Matt Nikki, cosplayer de hace unos años atrás, pero fan anime de toda la vida. Y esto es Anime Talks, un live podcast donde semanalmente podrán encontrar discusiones acerca de anime y manga. No se lo pueden perder. Un saludo súper especial a la gente de la Embajada de Japón que nos permite tener este espacio con ustedes y hablar de lo que más nos gusta, el anime y el manga. Además recuerden que en este programa vamos a tener toda clase de temas asociados al anime, como cosas como cultura, tradición, géneros de anime, cosas con los fans, bueno, una cantidad de temas impresionante, pero bueno, hablando de todo eso, Nikki, cuéntanos de qué se trata el programa del día de hoy. El programa del día de hoy nos venimos muy misteriosos porque vamos a hablar acerca de yokais. Empecemos entonces explicando más o menos qué es un yokai. Un yokai es como un espíritu, una aparición que da respuesta a algo que no se puede explicar. Entonces, estos son como la explicación a fenómenos que en la época en la que fueron creados no se podían explicar. Entonces, por ejemplo, tenemos un yokai como es Nurikabe, que es literalmente una pared. Entonces la gente cuando se cansaba y no podían moverse más de tanto esfuerzo físico que hacían, asociaban esto a este tipo de yokai. Vemos que hay tres tipos de yokais. Están los animales, como podemos ver algunos que representan con perros, con gatos, con mapaches. Están los humanos, donde son un poco espantos que tienen figura humana. Por ejemplo, está la Yuki-onna, que es una chica vestida de blanco. Y los objetos inanimados, que hay muchos yokais que están basados en objetos de la casa, porque como ya les dije, son como los yokais nacen de cosas que no podemos explicar. Entonces, por ejemplo, cuando se escuchan ruidos en la casa, sonidos en el bosque, cosas de este tipo, siempre se van a asociar a un yokai. Sí, claro, yo creo que los yokais, como se ven en Oriente, es lo que a nosotros en Occidente diríamos en Latinoamérica, por ejemplo, los mitos y las leyendas, más o menos. ¿Por qué? Porque son esas representaciones que no tienen explicación. En el caso, voy a hablar de Latinoamérica, diría yo. La pata sola, la madre monte, que me perdí en el bosque, en la selva, que me robaron esto, que no encuentro las llaves, que se me perdió una media, no sé qué. Esas cosas fueron exteriorizadas en Japón de una manera distinta y se convirtieron en yokais, solo que acá, y lo digo a título personal, se quedó estancado en un momento en el tiempo con la llegada de la tecnología y de la modernización. Vamos a ver más adelante cómo en Japón esto sí trascendió a la actualidad. Bueno, sí, aunque hay que aclarar que obviamente, por ejemplo, un símil en la cultura como por ejemplo occidental, se puede ver en criaturas como, porque hay que aclarar para que algunas personas no se confundan, el término es espíritus chocarreros, pero se refiere a cosas que no tienen que venir de humanos. Ese es el término que le ha dado Nikki, que ha hecho la investigación como correspondiente. Pero para que sepan, la gente no debe confundir okabes, otro tipo de apariciones como fantasmas como tal. O sea, no son gente que quedó en el limbo. Así una persona se puede volver un yokai, tal vez, que hay historias acerca de esto. Un yokai sigue siendo una criatura separada. En Occidente lo asimilamos como duendes, gnomos, fairies, pixies, como todas estas, como hadas. O sea, este tipo de palabras como que nosotros vemos son criaturas que ya existen. ¿Por qué? Porque esto hace alusión un poco a lo que tiene que ver con la religión Shinto, como con su creencia Shinto, que tiene que ver con el contexto de la creencia de ser parte de la naturaleza y de que todo lo que tiene esta naturaleza es en parte espiritual. Esta parte espiritual implica que muchos seres ya estaban creados y existen en esta espiritualidad, ¿me hago entender? Entonces ahí viene la diferencia entre un fantasma o un yokai. Un yokai es como un tipo de existencia ya natural. En su caso, algunos humanos se pueden volver yokais, pero por lo general ya existen estos yokais. Sí, bueno, entonces les vamos a hablar acerca de cómo se han venido representando, porque la cultura japonesa es muy visual y los yokais
más que haberse transmitido por tradición oral o escrita, se transmitieron por tradición visual. Entonces comenzamos a verlos en estos rollos largos que se llaman emaki. Estos son los primeros rasgos donde encontramos representaciones de yokai. Ya en la era Edo empiezan a popularizarse gracias a la imprenta y al ukiyo-e. Entonces vemos como muchas imágenes de yokai en esta época se popularizan, además gracias a Toriyama Seiken, que hace un catálogo ilustrado con todos los yokais que pues eran famosos Sí, o populares. como una en esta enciclopedia época. de yokai con toda su anatomía y con todo, mejor dicho, o sea, es una investigación científica, de hecho, ¿cierto? O sea, Sí, es como un pandemonio, podemos llamarlo de esa manera, donde él explica cada yokai, le da una representación física, porque había yokais que no tenían representaciones visuales, sino que él llega y se las da a todos. También por esta época vemos a los kiboshis, que son revistas ilustradas, donde también vemos muchos yokais porque eran una manera de hacer representaciones satíricas acerca de la política, de los problemas de la época, se representaban por yokais, y aquí empiezan a meterle de pronto un poco el carácter cómico que tienen algunos yokais. Igual para esta época también se hizo muy popular el Hyaku Monogatari, que era un montón de gente que se reunían en un lugar cerrado y oscuro y prendían 100 velas y contaban 100 historias de terror. Entonces cada vez que apagaban una vela, cada vez que contaban una historia de terror, apagaban una vela, y se suponía que cuando se apagaban las 100 velas, aparecía un yokai. Después de esto, en todo el periodo de la posguerra, empieza a aparecer los yokais en representaciones, digamos que un poco más comerciales, más en la vida diaria de las personas. Entonces vemos una empresa como Sanrio que empieza a basar sus iconos y sus logos, que los logos y las mascotas son súper importantes en Japón, basadas en yokais. Entonces vemos, por ejemplo, ya empresas que le ponen nombre de yokais a sus comercios y todo eso. Incluso en los 80 hubo un boom donde aparecieron nuevos yokais explicando nuevos miedos que tenía la gente en esa época. Entonces, por ejemplo, hubo una época en la que empezaron a desaparecer muchos niños, y esto se le atribuyó a una yokai que se llama la Kushi Sakeona, que es una chica como el Joker con la boca así toda rota, que era la que se llevaba a los niños. sí, ok. O sea, ya comienzan a como a conectarse a lo que se llama las leyendas urbanas. Aclarándole un poco a la gente, las leyendas urbanas no es no es el símil occidental, pero sí podemos saber que de ahí, como muchos de estos seres, o bueno, personas nombradas ahí, en realidad terminaron volviéndose yokais, porque es como, uy, esto pasó con cierta magia y cierto misticismo que es característico de la cultura japonesa, ¿cierto? Y entonces ese tipo de cosas de la leyenda urbana pasó al yokai y pasó a la mitología, pero modernizando todo esto que estás contando, ¿no? Sí, entonces vemos como con todo este paso en imágenes, obviamente en el manga y en el anime también tenían que retratarse los yokais. Y aquí queremos hacer una mención súper especial de Mizuko Shigeru, que es un mangaka muy importante, que fue el primero en comenzar a utilizar yokais en sus historias, sobre todo en Gege no Kitaro, que es su obra maestra. De hecho, Gege no Kitaro es tan importante que es una representación, es como un álbum de estampitas de yokai en Japón, mientras que otros artistas de igual importancia, en el caso de Osamu Tezuka, que es el papá de Astro Boy, y otros artistas que representaron un poco occidentalmente el mundo en ese tiempo, este autor retomó toda esta forma de representar toda la parte de la tradición oral, entre comillas, la visual, de todo esto de los espectros y representaciones de lo desconocido y lo que no tenía razón de ser a través de los yokais, con Gege no Kitaro, y que de hecho ahorita en la actualidad está pasándose en televisión japonesa, con un remake súper bonito que está actualmente en emisión. Sí, o sea, pues es como la modernización de todo esto, ¿cierto? Entonces, bueno. Sí, claro. Bueno, entonces si quieren ahorita pasamos a explicar yokais. Hay
hay muchísimos porque obviamente cada pueblo en Japón tenía distintas preocupaciones, entonces por ejemplo los que quedan cerca al agua, al mar, tienen yokais diferentes de los que están ubicados en la montaña, entonces hay muchísimos, pero nosotros les vamos a explicar los 5 que han sido más representados en obras visuales, en obras ahorita de entretenimiento, como los 5 más populares. Sí, igual aclarándole a la gente que nos esté viendo, de nuevo, les repito, por ejemplo, nos dijeron que si son almas en el limbo, que si son gente que ha estado sufriendo o fantasmas, recuerden que la representación del yokai es una criatura existente, ¿listo? Para que sepamos diferenciarlos cuando les contemos estos tipos. No esperen que les hablemos de tipos de apariciones, sino les vamos a hablar de tipos de seres, pues ya Nikki los clasificó, pero ahora les vamos a hablar de como las grandes familias de yokais, como los que son más repetidos y conocidos en la cultura occidental. Porque nosotros también los hemos recibido desde allá. Uno de los más importantes y que aparece en todo el folclore, la literatura, los cómics, mangas, representaciones de Occidente y obviamente en el anime. Estamos hablando de los Oni, o como se diría acá traduciéndolo, ogro o demonio. Estos son unos seres malvados y engañosos por naturaleza que se asocian al miedo de lo que no se puede ver. Casi siempre las enfermedades. En ese tiempo los campesinos y demás se enfermaban por cosas mágicas, entre comillas, de la nada. Decían que eran los onis que traían esta enfermedad a los pueblos donde ellos vivían. Muchos de estos campesinos creían que los herreros y carpinteros que se hacían a las afueras de los pueblos estaban poseídos por onis porque tenían esas habilidades para hacer quehaceres. También tenían esta idiosincrasia de que estas habilidades eran cosas del demonio. Y por esa misma razón también estaban representados como personificaciones de lo oscuro, del infierno. Asimismo, estos eran monstruos de colores rojos o azules, los vamos a ver mucho en el anime, con dientes hacia afuera, con miradas muy grotescas, expresiones aterradoras, y casi siempre cargaban un mazo de hierro o un bate como tal para poder enfrentarse a sus enemigos. En el anime los ogros son sumamente fáciles de identificar. De hecho, cuando si comienzan a escuchar algo como infierno ogro, mal ogro, se van a acordar exactamente de Dragon Ball. También podemos ver en series un poco más recientes como en R0, donde está Rem y Ram, que ellas también son onis, son demonios que tienen sus cuernos y que están representadas en azul y rojo. Bueno, uno es un poco rosado, pero está identificado el oni como tal. Sí, o sea, bueno, yo voy a nombrar uno súper importante de mí que no se os puede olvidar, y es Jinbei de One Piece, o sea, un personaje ultra protagonista que ha cogido más relevancia en el manga y en el anime actual para que la gente que esté al día, pues ya sabe qué es, y si no, no los spoileo, pero para que lo vean. Bueno, bueno, el segundo tipo, yo voy a hablar del segundo tipo, no son como tipos, más bien estamos hablando como de los más icónicos yokais que existen, porque la tipología ya la dio Nikki al inicio, y estamos hablando de estos cuervos humanizados, como les quieran llamar, Tengu. Literalmente significa Tengu, en japonés es duende en la montaña, y son unas criaturas que al principio, obviamente como los cuervos están en las montañas, eran representados con esta imagen. Y en el anime podemos verlos, por ejemplo, con un personaje Brunch en Toriko, que vemos que es el típico Tengu, con nariz larga, cara roja, a Jirou de Kamisama Hajime Mashita, Kurama Hattori. también, Kurama de Kamisama, que es este idol que todos pueden ver, también. Sí, a Hitetsu Tenguyama en One Piece también lo vemos como un Tengu. Que de hecho, sí, en One Piece hay un montón de yokais también, ¿no? O sea, Oda es muy representante de los yokais, ¿no? Un tanuki, de hecho, les sonará por ahí que Mario Bros usa un traje de eso, es un mapache. Es uno de los más comunes en Japón y este es un ser bastante cómico, malvado, travieso, pero no mortal. O sea, es decir, este no es un yokai maligno, por decirlo así. Su especialidad es el cambio de forma. Tiene la habilidad de cambiar su misma forma física, así como cambiar el entorno donde están. Estos yokai, los tanuki, son súper traviesos y les gusta hacer perder a las personas también. Son supremamente engañadores y son amantes del sake. Normalmente la figura del tanuki va acompañada de una calabaza, como la que tiene Gaara de la Arena, con sake, que es la bebida alcohólica tradicional japonesa. Pero lo más importante es que estos eran
símbolos ya en la actualidad son símbolos de la abundancia y la prosperidad. ¿Por qué? Porque físicamente en la estructura del tanuki, en su parte inferior, tienen sus testículos bastante grandes, los cuales los asemejan en la actualidad como jovialidad, prosperidad y abundancia. Estudio Ghibli, de la mano de Hayao Miyazaki, tiene una película que es Pompoko, donde habla exactamente cómo los tanukis han sido relegados a una esfera mucho inferior porque la modernidad los está sacando de su entorno. Los vemos en Hashin Inuyasha, en B&A, que es una serie de personificaciones de animales en humanos. La protagonista Michiru es un tanuki. Raftalia de Rising of the Shield Hero. No, es que hasta en Animal Crossing salen los tanukis, o sea, Dios mío, eso es... Total. Sí. Y además de que son avariciosos, o sea, representan plata, me hago entender, no son avaros, sino que como que traen el dinero porque hasta en el juego tiene esa vaina. Para los que han jugado ya saben a qué me refiero. Vamos a hablar de otro icono de los yokais, que es el más conocido a nivel mundial, y son los kitsunes. Son estos seres que se antropomorfizan porque ellos son shapeshangers o cambiaformas, y ellos pasan de ser un zorro a ser una persona normal, pero pues con sus características orejitas, ¿cierto? Eso es lo que más los caracteriza. O también pueden ser un zorro humanizado. Esa es la forma en que estos zorros se identifican. Ellos son normalmente guardianes de Inari, que es el dios de la abundancia y de la buena fortuna, como este kami, como este espíritu superior que se tiene que ver con todo esto y con la agricultura también, ¿cierto? Entonces, pues bueno, ellos aparte de ser específicamente son mensajeros de Inari y guardianes de esto, como lo pueden ver de hecho en el templo de Inari que existe, pues que está en Japón. Y a la entrada están estos dos zorros, esos son kitsunes, que son esos zorros, y no solo en la entrada, en todo el templo hay zorros de estos que son como blanquitos, como que tienen el símbolo al frente y todo eso. Ellos son los guardianes de Inari, por decirlo así. Entonces, bueno, algunos famosos, por ejemplo, son Tomoe, de Kamisama Hajime Mashita, Soushi Miketsukami, de Ino por Boku, Kurama, de Naruto, aunque bueno, Kurama tiene como un vacío legal porque es entre un kitsune y el Kyuubi, que es una criatura mitológica que algún día en un futuro abarcaremos. También está obviamente Ninetales de Pokémon. Ninetales es también una mezcla, pero puro kitsune, un zorrito blanco, se parece mucho. Y Shippo Inuyasha. Y el quinto y último que les vamos a traer el día de hoy son los kappa. Los kappa están asociados a las fuentes de agua, sobre todo a los ríos en Japón. Son como seres pequeñitos del tamaño de un niño que se asemejan a una rana como con pico o a una tortuga porque también tienen caparazón. A veces uno los puede ver con escamas, parecen como un monito, solamente que un mono anfibio. Los kappas son malvadillos, les gusta hundir cosas al agua y sobre todo les gusta raptar niños. Entonces, pero no solamente son malignos porque son como duales, porque además están asociados al riego de las plantaciones. Entonces, por ejemplo, en Japón, para que tengan buena agua las plantaciones, les dejan a los kappas ofrendas con sus vegetales favoritos, que son los vegetales que se dan en la primavera, sí, como el pepino combro, como la berenjena. Okay. Además, a los kappas les gusta mucho el sumo y retan a las personas que se encuentran con ellos a peleas de sumo. Por ejemplo, súper representados en Sarasanmai, que es un anime donde los tres protagonistas se convierten en kappas. Que los convierte en príncipe Kappa, o sea, todo Kappa. Es más, hace alusión a un barrio muy famoso de Japón, en el cual hay una estatua de un Kappa y todo el barrio tiene como publicidad, o sea, como habla del Kappa, mejor dicho. Ludicolo de Pokémon también es una representación de un Kappa. Tenemos al Kappa de Nurarigion no Mago, a Kawabata de Muromi-san, y bueno, esos son algunos de los Kappas que vemos en anime. Yo creo que es súper interesante cómo las series han adaptado a los yokai para crear sus propios personajes. Digo, específicamente en el caso de Pokémon, tiene representaciones casi hechas a aguja e hilo de estos yokais. En el caso de Ninetales, Fennekin, Ludicolo, donde retoman todavía toda esa parte de la tradición, la parte del misticismo y toda la connotación del yokai adaptado en seres como ahora monstruos de bolsillo, como son los Pokémon. Pasa con Digimon y pasa obviamente con Yokai Watch, que es una serie que habla
100% del mundo de los yokai. Desfile de los 100 demonios que sale tanto en Nurarigion no Mago. De hecho, Nurarigion no Mago, la misión de Nurarigion literalmente es armar su desfile. Y asimismo en Ponpoco sale también, ¿cierto? Y En también, Pompoco también lo vemos. en En Holic, Holic. en un capítulo ellos ven también de la marcha. Entonces todo esto es una cosa que es muy común. O sea, entonces ya saben algunos animes que pueden tener para ver. Y son infinidades, son miles de animes porque está muy arraigado en la cultura japonesa. De hecho, hablando de eso podemos concluir algunas cosas, ¿no? Sí, claro. Vemos como el anime no solamente adapta nuevas formas visuales, por ejemplo, entonces ya no nos presenta solamente tengus de narices largas y gordas, sino vemos, por ejemplo, en Nurarigion no Mago, cuervos pequeñitos, vemos un tengu que es un cuervo pequeñito, sino que los recontextualiza para volverlos modernos y que puedan llegar a públicos incluso infantiles, como es Yokai Watch. Sí, no, y es más, en la misma Nurarigion veo los dos contrastes. Está el nieto de Nurarigion que es ultramoderno, él se enfrenta a una nueva situación. Y está el cosito chiquito, pero el cuervo grande, ¿sí? Todo eso que estás describiendo. Eso es súper importante para concluir todo esto del mundo de los yokais, porque así como vimos que esto aparte del folclore tradicional japonés, tuvo la posibilidad de traslaparse al mundo de la modernidad actual. Vemos cómo los yokai se convierten en parte de la cultura moderna y ya no solo no hacen parte de la vida religiosa o de la tradición de Japón tradicional, el antiguo, donde eran simplemente plasmados en los ukiyobes y demás, sino que ya se convierten en elementos representativos. Y bueno, amigos, recuerden que entonces eso fue todo por el día de hoy en este Anime Talks Express. Este es el último capítulo de la primera temporada de Anime Talks. De ahora en adelante vamos a estar también no solamente en la página de Adrian Valerian, sino que vamos a tener un nuevo hogar. Se va a llamar Inari Media. Esto ya es una exclusiva. El día de ayer se estrenó la página de Inari Media y ustedes ya pueden visitarla para tener no solamente Anime Talks, sino mucho contenido adicional. Y pues bueno, para iniciar la segunda temporada les tenemos un súper invitado aquí. De nuevo redoblantes, pues nada más y nada menos que para nuestro primer capítulo de la segunda temporada tenemos como invitados a Ricardo Silva, que es nada más y nada menos que el cantante original en español latino del opening Chala Head Chala de Dragon Ball Z y el opening 2 de Digimon. Así que no se lo pierdan, súper invitado para iniciar con todo la segunda temporada de Anime Talks. Y recuerden seguirnos en nuestras redes @AdrianValerian, @Reno.cosplay, @RenoFandub, @MadNikiCos. Además, su nueva casa, Inari Media, para más información de Anime Talks y todo este mundo que nos encanta. Bueno, entonces ya saben, amigos, nos vemos en la segunda temporada el próximo fin de semana. Así que hasta luego.